Buenos días con todos, sean bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro estudio sobre el discipulado en la iglesia, creciendo juntos. Ya habíamos hablado sobre la necesidad del discipulado, la definición del discipulado, las motivaciones del discipulado, los medios del discipulado, como seguir ejemplos piadosos y enseñarnos los unos a los otros. Y hoy vamos a tocar el tema, el enemigo del discipulado, el pecado que mora en nosotros. La idea principal del estudio de hoy es que el pecado que aún mora dentro de nosotros y de los demás se opone a nuestro discipulado en cada paso del camino, pero por la gracia de Dios podemos vencerlo. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por esta mañana, que en tu día podemos reunirnos para escuchar tu palabra. Te damos gracias por este privilegio, Señor, de habernos escogido y traído a este lugar para escuchar tu santo consejo. Estamos agradecidos, Señor, porque nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para ser tuyos, Señor, porque nos compraste con sangre, Señor, porque diste la vida de tu Hijo para redimirnos, Padre. Estamos muy agradecidos por eso. Y te pedimos, Dios, que en esta mañana tu palabra sea tocando nuestras mentes, nuestros corazones y transformando nuestras vidas para alejarnos del pecado, Señor, y vivir una vida santa como a ti te agrada. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos por favor al libro de Romanos capítulo 7. En Romanos 7, del 1 al 11, Pablo dice que aunque la ley de Dios es buena, trae muerte al pecador porque hace que nuestra naturaleza pecadora sea revelada. Luego en los versículos del 13 al 25, él explica que aunque los cristianos hemos recibido una nueva vida por el Espíritu y ya no estamos más bajo el dominio del pecado, el pecado todavía mora en nosotros y se opone a nuestros esfuerzos por crecer en Cristo. Vamos a leer Romanos 7, todo el capítulo, pero el estudio de hoy se va a basar en los versículos del 13 al 25. Vamos a leerlo todo para tener el contexto del capítulo. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó
y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo no comprende sus propias acciones porque no hace lo que quiere. Esto es obedecer la palabra de Dios. En vez de esto, él precisamente hace lo que odia, es decir, el pecado, según el versículo 15. Pablo concluye con el hecho de que él hace lo opuesto a lo que quiere, que no es él quien lo hace, sino el pecado que mora en él, según el versículo 17. Esto no significa que Pablo no sea responsable de lo que hace. Cuando Pablo dice que no es él quien actúa, sino el pecado que mora en él, no está diciendo que no será moralmente responsable de sus acciones. Al fin y al cabo, es él quien actúa, y Pablo claramente declara que todos los creyentes darán cuenta a Dios en Romanos 14, del 10 al 12. Lo que quiere decir en este pasaje es que el pecado mora en él como una fuerza activa y hostil que le impide hacer aquello que su naturaleza piadosa, renovada y dada por el Espíritu desea hacer. Pablo tiene el deseo de hacer lo que es bueno, pero le falta la capacidad para llevarlo a cabo, según el versículo 18. Pablo encuentra que es una ley, un patrón regular y predecible, que cuando él quiere hacer lo correcto, el mal está cerca, según el versículo 21. Un resumen de este pasaje sería: como alguien que ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo y ha recibido una nueva naturaleza de parte de Dios, Pablo desea hacer lo que agrada a Dios en todo momento. Sin embargo, debido a que el pecado aún mora en él, frecuentemente se encuentra incapaz de hacer lo bueno que desea hacer. Y en vez de eso, hace lo malo que no quiere hacer. Por tanto, Pablo encuentra que el pecado es un enemigo poderoso, hostil y activo que vive en él, tratando de hacer su voluntad cautiva para hacer lo malo. Esto hace que Pablo clame a Jesucristo para ser liberado, y él confía en que será libertado del pecado por Cristo. Cada cristiano debería estar dispuesto a identificarse con esta lucha de una manera u otra, porque los verdaderos cristianos han recibido una nueva naturaleza de parte de Dios que se deleita en hacer su voluntad. A pesar de tener aún el pecado en nosotros que nos seduce a hacer el mal,
Este pasaje nos enseña que el pecado es una fuerza dominante, poderosa y activa que aún vive en nosotros como creyentes. Frecuentemente pensamos en el pecado solo en términos de pecados específicos que cometemos. Este pasaje nos enseña a ver con más profundidad para darnos cuenta de que el pecado es un enemigo que vive en nosotros y que debemos de resistir activamente con todas nuestras fuerzas. A la luz de este pasaje, nuestra actitud hacia el pecado debería ser una oposición activa, de alerta y cuidadosa. Deberíamos reconocer que el pecado busca esclavizar nuestra voluntad y tenemos que estar en guardia contra él. Una actitud equivocada hacia el pecado podría incluir complacencia, apatía, indulgencia, minimizar su importancia, subestimar su peligro y muchas otras cosas más. Vamos a leer el siguiente capítulo en Romanos 8, versículos del 12 al 13. Dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En Romanos 8, del 12 al 13, Pablo nos dice que matemos al pecado que mora en nosotros a través del Espíritu. Una manera práctica de hacer esto en nuestro diario vivir incluye: podríamos confesar nuestro pecado a Dios y pedir perdón. Confesar a Dios que odiamos nuestro pecado y pedirle la gracia para vencerlo. Leer, estudiar, meditar y memorizar la Escritura de tal forma que sature nuestros corazones y nuestras mentes. Participar regularmente y de corazón en la adoración corporativa de la iglesia para que nuestras mentes y corazones sean moldeados por la adoración a Dios, orando con el pueblo de Dios y especialmente escuchando la palabra de Dios predicada. Buscar consejería y rendición de cuentas de otros hermanos. Confesar los pecados a amigos confiables y pedir su ayuda para vencerlos. Tal y como hemos visto en estudios anteriores, todos estamos llamados a ayudar a nuestros hermanos de la iglesia a crecer en Cristo a través de la enseñanza de la palabra y del ejemplo de vidas piadosas. ¿De qué maneras puede el pecado amenazar el discipulado en la iglesia? El pecado amenaza el discipulado en la iglesia de muchas maneras, incluyendo causa ofensas personales a otros, desmotiva a otros mediante palabras imprudentes, amenaza con la unidad de la iglesia y muchas más. Algunas de las formas en que la Escritura nos insta a responder cuando otros pecan contra nosotros incluyen: en Mateo 18 nos dice confrontar de manera privada al que peca contra nosotros para asegurar su arrepentimiento. En el mismo capítulo nos dice tomar a una o dos personas como testigos si la persona no se arrepiente la primera vez. En el mismo capítulo nos dice presentar la situación a la iglesia si la persona aún no se arrepiente. En Romanos 12, del 17 al 19 nos dice no tomar represalias ni buscar venganza cuando alguien nos hace algo, sino vencer el mal con el bien. En Gálatas 6, del 1 al 5 nos dice restaurar gentilmente a alguien que es sorprendido en pecado, ayudándole a tomar el camino correcto otra vez. En Efesios 4:32 nos dice perdonar a otros como hemos sido perdonados. Y en 1 de Pedro 4:8 nos dice cubrir el pecado con amor. Siempre el amor debe ser el medio por el que tratemos a nuestros hermanos. Para concluir, vamos a repetir la idea principal de este estudio. El pecado que aún mora dentro de nosotros y de los demás se opone a nuestro discipulado en cada paso del camino, pero por la gracia de Dios podemos vencerlo. Oremos. Gracias, Señor, porque tú nos das
a Jesucristo y al Espíritu Santo para ayudarnos a vencer el pecado. Todos nuestros pecados ya han sido pagados por medio de Cristo, Padre. Pero ese pecado que aún mora en nosotros intenta hacernos caer, intenta hacer que hagamos el mal, que no hagamos el bien que debemos hacer, Padre. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea actuando en nosotros para hacer el bien que debemos hacer y no el mal que no debemos hacer, Padre. Pero te damos gracias también, Dios, porque un día ya no va a estar el pecado morando en nosotros, sino que vamos a ser completamente libres cuando estemos en tu gloria, Señor. Te damos gracias porque esa es nuestra esperanza. Y te pedimos, Dios, que mientras esperamos el regreso de tu Hijo Jesucristo, luchemos contra el pecado activamente, Señor. No teniéndolo como algo que no tiene importancia o subestimando su poder, Señor, sino estudiando tu palabra, meditándola, memorizándola, Señor, congregándonos, hablando con nuestros hermanos, confesando nuestros pecados, podamos vencer, Señor, y tener cada vez vidas más santas, más piadosas, para poder llegar a la estatura de tu Hijo Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.